Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Yo soy el profesor Clever Valderrama y el tema que vamos a trabajar el día de hoy es el verbo y respecto a la segunda clasificación. Así es que presta mucha atención. Bien, primero tenemos que hablar sobre los verbos regulares y los verbos irregulares, ¿ya? Y es que la diferencia entre los verbos regulares y los verbos irregulares radica en que los verbos regulares se ajustan al modelo de conjugación de verbos modelo, que lo vamos a ver más adelante, mientras que los irregulares se van a separar, se van a alejar de la norma, de este modelo. El modelo de conjugación verbal en español lo establece la terminación del infinitivo y es por eso que va a existir tres tipos de conjugaciones. Los verbos de primera conjugación que tienen la terminación AR, los verbos de segunda conjugación la terminación ER y los verbos de tercera conjugación que tienen la terminación IR. ¿Ya? Eso respecto a los verbos regulares y irregulares. Primero, desarrollemos los verbos regulares. Profe, ¿qué son los verbos regulares? Pues son aquellos verbos que al momento de poder realizar la conjugación en las diferentes personas, no va a variar su lexema, es decir, la base o la raíz, no se va a modificar, solamente lo único que va a cambiar van a ser pues las desinencias. ¿Da? Ahora, ojo, hay verbos regulares de la primera conjugación y son aquellos que tienen la terminación AR y forman el participio añadiendo la terminación AR. Ejemplo, si nosotros decimos el verbo cantar, a cuya raíz, su lexema es can, ¿sí? Se añaden las terminaciones respectivas. Veamos las conjugaciones. En primera persona, yo canto, ¿no? Entonces, si te habrás dado cuenta, pues la parte de la raíz se mantiene intacta, lo único que cambia es la desinencia. Tú cantas, de igual forma, él, ella canta, nosotros, nosotras cantamos, ustedes cantan, ellos, ellas cantan. ¿Sí? Es un verbo regular porque conserva el lexema, la raíz. Ahora, mencionábamos que los verbos regulares de primera conjugación en el participio tienen la terminación o se le añade la terminación ado. En este caso de cantar, cantado. ¿Sí? Bien, hablemos sobre los verbos regulares de la segunda conjugación. Son aquellos que tienen la terminación er y forman el participio con la terminación ido. ¿Da? Veamos un ejemplito. Si nosotros decimos el verbo beber, a cuya raíz esta es la raíz, la B, la E y la B, si B, se añaden las terminaciones respectivas. Veamos. Yo bebo, sí, justamente, efectivamente, se ha conservado la raíz y tan solamente ha cambiado la desinencia. Tú bebes, él, ella bebe, nosotros, nosotras bebemos, ustedes beben, ellos, ellas beben. Sí, son verbos irregulares de segunda conjugación. Y el participio de beber sería bebido, la terminación ido. Y por último tenemos los verbos de la tercera conjugación, ojos regulares, que tienen la terminación ir y el participio van a formarlo con la terminación ido. Ejemplo, si nosotros decimos el verbo vivir, y es que el verbo vivir, cuya raíz es viv hasta la segunda v, se añaden las terminaciones respectivas. Veamos las conjugaciones. Yo vivo, ¿sí? Y justamente se conserva también como verbo regular la raíz del modelo, del verbo modelo, del verbo base. ¿Ya? Tú vives, él, ella vive, nosotros, nosotras vivimos, ustedes viven, ellos, ellas viven. Y obviamente el participio que tiene la terminación ido, vivido. Esos son los verbos regulares, aquellos que al momento de la conjugación en las diferentes personas no varía la raíz. Ahora hablemos, tenemos una lista de verbos regulares. De la primera conjugación, al inicio tenemos el verbo modelo, que es amar. Tenemos algunos verbos, hay otros muchos, es cierto, pero solamente les presento pues algunos ejemplos. Anunciar, atacar, bailar, besar, caminar, cepillar, dañar, disfrutar, educar, fallar. Terminación a. Segunda conjugación, el verbo modelo, temer. Y algunos ejemplos, no absorber, acceder, acoger, aparecer, arder, barrer, beber, comer, correr, coser. Y los verbos de tercera conjugación, terminación ir y el verbo modelo partir. Tenemos abatir, aburrir, acudir, añadir, aplaudir, abatir, gruñir, coincidir, combatir y compartir. Hay otros muchos, sí, pero solamente les coloco estos ejemplos. Bien, ahora hablemos sobre los verbos irregulares. Profe, ¿y cómo son estos verbos irregulares? Pues al momento que tú haces la conjugación de estos verbos en las diferentes personas, varía
se degenera la raíz, cambia, se modifica. ¿Ya? Son aquellos verbos que en su conjugación cambia el lexema, la raíz y toman morfemas o desinencias diferentes al verbo modelo. En los verbos regulares se mantenía intacta la raíz, pero en los verbos irregulares se va a modificar, va a cambiar, va a variar. Ahora, hay formas, jóvenes, de verbos irregulares. Primero, los verbos irregulares, con irregularidades vocálicas. Cambian vocales en la raíz en alguna de las conjugaciones. Por ejemplo, si yo digo pedir, el verbo pedir está en la tercera conjugación, ¿sí? Y si se habrán dado cuenta, al momento de conjugar el verbo pedir, digo pido, y es que se modifica. Modifica la vocal E por la vocal I. De igual forma, el verbo caber de la segunda conjugación, vemos que, pues sí, la vocal A queda modificada por la U, cupe, de caber. Y también forman diptongos, o sea, la irregularidad es tanta que en algún momento llegan a formar diptongos. Por ejemplo, el verbo nevar. El verbo nevar, la E, en este caso cuando se conjuga por nieva, se han dado cuenta de que se modifica la E por la IE y esto es un diptongo, ¿sí? Al igual que el verbo dormir, se modifica la raíz, una vocal de la raíz de este verbo, en este caso la O, por la U y la E. ¿Sí? Estos son los verbos con irregularidades vocálicas en el lexema. Ahora, 2. Verbos con irregularidades consonánticas, cuando las consonantes son las que varían en el lexema de un verbo irregular. Por ejemplo, si yo digo caer, ¿no? Tenemos aquí la consonante en la R, ¿sí? Y se va a modificar cuando nosotros conjuguemos el verbo caer por caigo, se modifica por la G. Ha variado, hay una irregularidad consonántica. O el verbo hacer, la C se modifica cuando digo hago por la G. ¿Sí? Entonces ha variado la raíz, se ha modificado. Por último tenemos el verbo atardecer, cuando modificamos por el verbo atardezca, la C se va a modificar por la Z. ¿Sí? Son los verbos con irregularidades consonánticas. Y por último también existen los verbos con este tipo de irregularidad mixta, o sea, tanto vocálica como consonántica. Ejemplo, si yo digo decir, el verbo decir cuando pues lo conjugamos y expreso el verbo digo, primero, la vocal pues se ha modificado por la I y la consonante C por la G. Entonces hay una variación vocálica y hay una variación consonántica. Luego el verbo saber, tenemos la vocal A, que cuando conjugo el verbo saber por supe, la A varía por la U y la B varía por la P. Entonces a esto se le llama verbos con irregularidad mixta, tanto variación vocálica como consonántica. Bien, vamos a hacer un paréntesis aquí y es que voy a mencionarles un dato curioso y algunas versiones afirman que testificar, el verbo testificar, proviene de testigo, que es un sustantivo, ¿no? Que a su vez está enlazado con testiguar, que deviene del latín testificare, compuesto por testis, que significa testigo etimológicamente, y facere, hacer. Sin embargo, el origen de este verbo está directamente relacionado con la palabra testículo. Profe, ¿y por qué? Veamos, testículo proviene de testículos, compuesto de testis, que significa testigo, y el sufijo culus, que significa, es un diminutivo. Es decir, los testículos son los pequeños testigos. Y esto no es casual, sino que en épocas del Imperio Romano, hace muchísimo tiempo atrás, antes de que existiera una Biblia donde se pueda descansar un juramento, quienes prestaban declaración se agarraban los testículos con la mano derecha en señal legal de que iban a decir la verdad y nada más que la verdad. Sí, era una formalidad. Es más, hay una anécdota impecable de este acto, ¿no? Durante siglos, una vez finalizado un cónclave, recuerden que cónclave es un sustantivo colectivo de cardenales, cuando ya se había señalado al cardenal que ocuparía el lugar de Santo Padre, se hacía una prueba de rigor. Y es que otro cardenal tenía que tocarle con la mano los genitales al futuro papa para atestiguar frente a todos los funcionarios religiosos que efectivamente se trataba de un hombre. Y es que antiguamente
la intención, ¿sí? Era evitar elegir una mujer que esté disfrazada. Entonces se cercioraban de esa forma. Es un dato curioso respecto al verbo testificar. Bien, y ahora hablaremos sobre los verbos personales y los impersonales. Profe, ¿cuál es la diferencia entre los verbos personales e impersonales? Primero, los verbos personales son aquellos verbos que van a tener un sujeto conocido, es decir, que pueden ser conjugados en las distintas personas del plural y del singular, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si nosotros decimos el sol produce calor, recuerda que para poder reconocer el sujeto de una oración, nosotros hacemos la pregunta ¿quién? ¿No? En este caso, ¿quién produce calor? El sol. Hey, profe, es un verbo personal porque tiene sujeto conocido. Siguiente oración. Comeremos muy rico en la tarde. La pregunta, ¿quiénes comeremos muy rico en la tarde? Pues este verbo guarda consigo tiene sujeto conocido porque tiene un sujeto tácito, en este caso es nosotros, de la primera persona. Nosotros comeremos muy rico en la tarde. Sujeto tácito. Y por último decimos, él trabaja arduamente para sobrevivir. ¿Quién trabaja arduamente para sobrevivir? Pues él también tiene sujeto conocido. Entonces, finalizamos. Los verbos personales son aquellos verbos que admiten un sujeto. Sin embargo, también existen los verbos impersonales y a diferencia de los personales, estos no admiten sujeto, no existe sujeto conocido en la oración. Y tienen sus clases. La primera son los verbos defectivos y son aquellos verbos que están relacionados a los fenómenos de la naturaleza. Por ejemplo, si yo digo truena desde temprano. El verbo truena desde temprano. Si queremos reconocer el sujeto, hacemos la pregunta, ¿quién truena? No tiene sentido, no responde a esa pregunta, así es que este verbo es impersonal, un verbo defectivo, relacionado a los fenómenos de la naturaleza. 2. De igual forma, los verbos haber, hacer y ser. Ejemplo, si yo digo hace calor, pues no tiene un sujeto conocido. ¿Quién hace calor? No responde a esa pregunta, al igual que es temprano. Y por último, los verbos de la tercera persona del plural, como lo son los verbos, en este caso, golpean a la puerta. No tiene sujeto conocido. Bien, ahora hablemos sobre los verbos auxiliares. Los verbos auxiliares son aquellos verbos que van a servir para poder agregar datos que tienen que ver mucho con el modo, el tiempo, la voz o el número. ¿Ya? Por sí solo los verbos auxiliares no transmiten información sobre la acción que realiza el sujeto. Por el contrario, su función simplemente es complementar, apoyar, auxiliar a un verbo que es el que cumple la función de aportar valor semántico a la oración. Ejemplo, si nosotros decimos deben estar en el cuarto, deben estar siendo o trabajando, cumpliendo la función de verbo auxiliar. ¿A quién está auxiliando a estar? En la oración deben estar en el cuarto. Ahora, hay formas, hay tipos, ¿no? Por ejemplo, aquellos verbos auxiliares en infinitivo que tienen esta fórmula, ¿no? Verbo auxiliar más el infinitivo. Recuerda que los infinitivos son aquellos verbos que tienen la terminación ar, ir y que por sí solos no pueden trabajar. Es por eso que los verbos o también las formas no personales de los verbos o también llamados verboides necesitan necesariamente de un verbo auxiliar para poder tener sentido. Es el caso, por ejemplo, de las siguientes oraciones. Deberíamos comenzar a ordenar todo esto, si no, no nos vamos más. En este caso, deberíamos comenzar. Deberíamos estar cumpliendo la función de verbo auxiliar porque está, llámese apoyando, está auxiliando al verbo comenzar, que obviamente está en infinitivo, ¿sí? Por la terminación ar. Luego tenemos la oración ¿podrías dejar de comer? Es una falta de respeto. Aquí podemos ver que dejar es un verbo auxiliar. ¿Está auxiliando a quién, profe? Pues al verbo comer, que también es infinitivo, tiene la terminación er, ¿sí? Y por último, debe salir temprano hoy. Debe salir temprano, está cumpliendo la función de verbo auxiliar y está apoyando, está auxiliando al verbo infinitivo salir, que por sí solo no tendría sentido la oración, ¿tá? Esos son respecto a los verbos auxiliares en infinitivo, pero también existen los verbos auxiliares en gerundio que tienen esta forma. Primero el verbo auxiliar y luego el gerundio. Tú sabes que el gerundio tiene la terminación ando, endo, yendo y yendo, ¿da?
Por ejemplo, si tú dices, vamos terminando la cena por favor, ¿no? Podemos ver que vamos es el verbo auxiliar y está apoyando a un gerundio, en este caso el verbo terminando, que por sí solo no tendría sentido la oración. Otro ejemplo, si firman mañana, salimos ganando. Salimos es el verbo auxiliar, está auxiliando, vale la redundancia, a el verbo ganando, que está en gerundio. Y por último, va a ir rengueando porque todavía no se curó del desguince. Y es que ir, en este caso, estaría trabajando como un verbo auxiliar y está apoyando, está auxiliando a un gerundio, en este caso, rengueando. ¿Ya? Y por último están los verbos auxiliares del participio. Tienen esta forma, el verbo auxiliar y luego el participio. Recuerden que el participio tiene las terminaciones adoído, cho, to, so. Ejemplo, Ramón estaba distraído en la clase de inglés. No sé qué le pasa. Entonces, pues reconocemos que está cumpliendo la función de verbo auxiliar y está apoyando al verbo distraído, que es un participio. Terminación adoído, cho, to, so. Siguiente oración, no hay que darse por vencido, todavía no está todo dicho. En este caso, darse, ¿sí? Es un verbo auxiliar que está pues apoyando al verbo vencido que sí se encuentra en participio. Y por último, pude haber quedado detenido por error, tuve mucho miedo. Pues quedado trabaja como verbo auxiliar y detenido es nuestro verbo en participio que está siendo auxiliado, está siendo apoyado por el verbo quedado. Recuerden que las formas no personales del verbo son los infinitivos, son los gerundios y son los participios. Estos verbos por sí solos no tendrían sentido, es por eso que necesitan de los auxiliares. No es que tú dices, yo comer temprano. No tiene sentido, no suena, no tiene sentido la oración. Por eso es que ese comer tiene que estar apoyado con un verbo auxiliar. Yo he comido temprano o yo voy a comer temprano, ¿sí? Entonces, los verbos auxiliares sirven para eso, para poder brindar pues, las ideas de modo, de tiempo, de voz y de número a verbos infinitivos, gerundios y participios. Por último, hablemos sobre los accidentes gramaticales del verbo, y es que el verbo es una categoría gramatical variable porque acepta accidentes gramaticales, incluso es la categoría gramatical que acepta más accidentes gramaticales de todas que tenemos, ¿no? Acepta persona, acepta tiempo, número, modo y también el aspecto. Bueno, cuando hablamos de persona hablamos de las tres personas, y pues tenemos la primera que tenemos como ejemplo, yo pinto un hermoso paisaje, ¿sí? Que se trata de quien habla. La segunda, tú pintas un hermoso paisaje. Y la tercera, ella pinta un hermoso paisaje, ¿no? Entonces, esas son nuestras personas. El verbo acepta este accidente gramatical de persona. Luego acepta también tiempo. El tiempo presente, el tiempo pretérito y el tiempo futuro. Ejemplo, si decimos Roxana nos escribe en el concurso. Está en tiempo presente. La acción está sucediendo. En pretérito, en tiempo también llamado pasado, Rosana inscribió en el concurso, la acción ya sucedió y es tiempo pasado, pretérito. Y por último, futuro, Roxana nos inscribirá, tiempo que todavía no ha sucedido, se realizará después. También el verbo acepta accidente gramatical de número y es que está en singular y el plural, ¿no? Ejemplo, singular, tengo la ficha de inscripción, plural, tenemos la ficha de inscripción. También acepta el modo, y existen tres modos, el indicativo, el imperativo y el subjuntivo. Y es que el indicativo nos va a expresar un hecho real, más nada. El imperativo nos expresa orden, ruego, petición. Y el subjuntivo expresa pues un deseo. Ejemplo, si nosotros decimos en el indicativo, estoy haciendo algo novedoso, simplemente enuncias la acción o el hecho que es real. El imperativo, recuerden que expresa orden, ruego, petición. En la oración avancemos, amigos, es una orden que estás dando, así que el verbo también pues acepta este accidente gramatical. Y por último el subjuntivo que expresa deseo, ojalá logremos el primer lugar. Hay un deseo, ¿no? Es desiderativo.
Y por último también acepta el accidente gramatical de aspecto, pues está puede estar en perfectivo y en el imperfectivo. Profe, ¿qué es el perfectivo? Cuando expresa una acción ya concluida, cuando el verbo pues ya ha concluido. Ejemplo, si decimos, ella pintó un hermoso paisaje, aquí pues la acción del verbo ya finalizó, ¿sí? Sin embargo, cuando hablamos de imperfectivo, la acción del verbo aún no ha concluido. Por ejemplo, si decimos, ella pinta un hermoso paisaje, no concluyó, sino que todavía está en proceso. Y es que estos son los 5 accidentes gramaticales que acepta el verbo. Bien, esa ha sido toda la clase del día de hoy. Espero que los temas, los puntos que hemos tratado el día de hoy respecto al verbo hayan quedado muy claros. Y pues nada, nos vemos en la próxima clase, en el próximo video. Espero que te cuides y te mando un fuerte abrazo. Bye.